Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver cómo cocinar una 851, hacer una 851, una Ducati 851 desde cero, aquí en The Story Cuisine. Dejadme un momento que voy a ponerme un té. Bien, este proyecto que se llama, Corsa, proyecto Corsa, se inicia porque encuentro una persona que quiere hacer una moto de carreras para correr en un campeonato de clásicas que ahora dejan correr a las 851 en el campeonato. Ahora son motos a partir del año 85, 87. Con lo cual esta moto, que la 851 salió en el año 90, 89, 90, las primeras, pues ya les permiten correr. Bueno, entonces esta moto realmente no es una 851, ¿vale? Es una réplica mejorada, ¿de acuerdo? O sea, no he intentado hacer una 851 con los problemas que ya tenía entonces la 851. Entonces, ¿cuál ha sido la base? Bueno, pues la base ha sido coger un chasis, que en este caso es un chasis de una Monster 600 de carburación del año 93, 94, y entonces lo hemos modificado para que tenga las cotas y se parezca a un 851, porque realmente el chasis de la 851 y el de la Monster son calcados, o sea, uno deriva del otro, ¿vale? Realmente el 851, digamos, comercialmente salió más tarde que la Monster, con lo cual podríamos decir que deriva, el 851 deriva del chasis de la Monster, aunque eso habría que verlo porque a lo mejor es al revés, ¿vale? Pero bueno, comercialmente salió primero la Monster y a partir de ahí, que era un chasis bastante mejor que el de las SS de la época, a partir de ahí, digamos, sale luego la 851. Perdona que voy a por el té. El chasis de la Monster, desde aquí hasta aquí, que es el ataque de la suspensión trasera, es exactamente igual. La única variación que hay es la parte trasera. Ahora lo enseño. Bueno, pues nada, perdón, Muy bueno. Vale, entonces, como os iba diciendo, el chasis de la Monster, la 851 derivaría, digamos, en teoría del chasis de la Monster, ¿vale? Como os he dicho, desde la pipa hasta el ataque de la suspensión trasera. Entonces, lo que se ha hecho es cortar toda la parte de atrás de la Monster, lo que sería biplaza, que es todo en hierro, igualmente que este es cromo molibdeno, pero digamos no es un cromo molibdeno, por ejemplo, como el que se utiliza en las auténticas motores de carreras, que es bastante más ligero y tiene otras especificaciones. Entonces, como veis, se cortó, se mantiene el ataque de la suspensión con la pipa, que esto es fundamental, no tocar normalmente las preparaciones para que el chasis siempre quede derecho. Gracias a un amigo, a Afonso de Metal Corse, que se dedica a hacer réplicas de los chasis de 851, pues me pasó estos soportes, con lo cual ahorré un montón de tiempo, porque hay que contar que yo no tenía un 851 real allí para estar tomando medidas ni nada. Ha sido un trabajo haciéndolo con fotos y consultando con gente que tenía 851, preguntándole cotas, pues por ejemplo, ¿cuál es la distancia que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, digamos? O sea, para que yo pudiera colocar lo que son los soportes en el sitio exacto como en una 851. Entonces, como os he comentado, gracias a Metal Corse, que me pasó estos anclajes, pues ganamos bastante tiempo a la hora de la fabricación de los anclajes y todo, porque esto es la parte realmente más complicada del proyecto. Vale, entonces se puso los anclajes de lo que es el subchasis y de la cogida del colín, de la fibra. Al mismo tiempo aprovechamos, veis que hay una serie de refuerzos aquí, Bueno, todos estos refuerzos, he estado viendo lo que actualmente en el mercado hay, que hay bastantes fabricantes, italianos sobre todo, que están haciendo réplicas de los chasis para montar motores de 851 para correr, porque se ha puesto de moda esta moto para correr ahora mismo, porque ya, digamos, han pasado el tema de los motores de 2 válvulas, de las CT, de las F1, incluso 900 SS, para montar ya, o sea, motores gordos de 8 válvulas enfriados por agua. Entonces me estuve fijando, pues por ejemplo, en fabricantes como Pierobon, hay alguno más también, hay un tío,
un amiguete mío italiano, que ahora mismo no me acuerdo, como WooFrame, sí, WooFrame. Bueno, hacen réplicas de estos chasis. Entonces, me fijé, por ejemplo, en el tema de Pierobon. Pierobon ha hecho el chasis mejorado. Porque el proyecto lo que se intenta es hacer una 851 mejorada. ¿De acuerdo? No quedarnos en lo que era entonces. Entonces, lleva una serie de refuerzos, por ejemplo, en la cruceta delantera, en la cruceta trasera, llevan unas X, para hacer más rígido el chasis de lo que era. Al mismo tiempo, hubo que hacer, por ejemplo, los soportes de lo que sería posteriormente donde va el depósito, ¿de acuerdo? Como por ejemplo estos de aquí, que ya os lo enseñaré posteriormente, que haremos una toma por encima explicando esto. Las cogidas para soporte del depósito, bueno, una serie de cosas. Hubo que hacer también distintos soportes, por ejemplo, para lo que las necesidades que iba a tener la moto, porque como veis aquí, uno de los cambios grandes que hemos hecho ha sido pasar la bomba de gasolina. No lleva interna en el depósito como las de origen porque dan bastantes problemas, con lo cual la hemos hecho externa. Ahora os lo explicaré posteriormente. Entonces vamos a empezar por la parte de ciclo desde el inicio hasta el final en este lado para que veáis todo lo que hay. Bien, aquí esta horquilla con su tija proviene de una... Bueno, aquí hay una mezcla de Monster y de ST, de la mototurismo, en este caso de la ST2, con la rueda de todo. Porque son todo piezas compatibles las unas con las otras. Entonces, bueno, lo único que se ha hecho ha sido colocar la suspensión, que se ha reacondicionado porque llevaba 100.000 kilómetros tal. Hemos cambiado hidráulicos, hemos cambiado retenes y la hemos mejorado, la hemos enderecido un poco. Como es regulable también, pues estupendo. Y además tiene el aspecto, o sea, es un tren exactamente igual que el de una 851 del 80 y pico 90. Las ruedas también son lo mismo, estas provienen de Monster también. Y luego el disco es de Discachate. Es un disco que tiene la particularidad, como ves, es de 5 milímetros de grosor y que tiene estas ventanitas. Bueno, ¿cuál es la función? Los discos normalmente tienen un espesor de unos 4 milímetros, tal. A poco que ya se vayan, digamos, usando y tal, al final van perdiendo grosor y terminan alabeándose, incluso aunque sean de 4. Alabear ya sabes que es que la pista empieza se ondula, con lo cual ya no se frena, ya no hay planos y entonces provoca también pulsaciones a nivel de la bomba y tal, y la pastilla no apoya totalmente la superficie del disco. Entonces, para evitar esto, este fabricante lo hace de 5 milímetros de espesor la pista. Esto lo que provocaría es que tendrías un disco que pesaría bastante más que el de origen. Entonces ellos lo que hacen es aligerarlo de tal manera que ahora mismo es más ligero que un disco de 4, con el grosor de 5. Por otra parte es flotante, que flotante significa que tiene la posibilidad de moverse tanto lateralmente como longitudinalmente. ¿Esto para qué sirve? Para que en todo momento lo que es la pinza, la pastilla de la pinza, siempre está paralelo a la superficie del disco, con lo cual siempre tenemos una superficie frenada la máxima total. Eso es la ventaja de los discos flotantes. Por aquí veis, el tema fue que montamos un motor. Este motor es de una Monster S4RS, que realmente es el motor de la 999R, de la primera de todas, ¿vale? Es un motor que ya estándar, ellos ya declaran unos 130 caballos. Probablemente cuando ya terminemos el tema del mapeado y tal, superemos esa cantidad, o por lo menos haremos que los 130 caballos sean reales. Vale, entonces se montó, entra prácticamente igual. Veis que además tiene esta parte de aquí, que es la copa basa, que se llama, que está hecha para que cuando la moto hace caballitos no se destebe la bomba de aceite. Es la última evolución del motor 999. Vale, entonces se montó. El motor, pues este motor lo conseguí en Francia hace un montón de años y se ha desmontado completamente, se ha revisado, se le han cambiado casquillos de biela, rodamientos de cigüeñal,
y bueno, y se ha remontado. No hemos buscado tampoco montar, o sea, buscar más potencia comprimiéndolo, porque ya tiene una compresión bastante importante. Y por otra parte, la idea de esta moto es que sea una moto fiable, que sea fiable, es decir, que no solo porque está programada, digamos, para hacer carreras de resistencia. Entonces, lo que buscamos es que su dueño no esté constantemente haciendo mantenimientos y reparaciones del motor porque esté muy apretado. Pensamos que con los 130 y algo caballos que va a dar a la rueda trasera, más un peso que calculo que no llegará a los 160, estará en los 150 y tantos largos, es una buena relación peso-potencia y además será fiable porque está prácticamente estándar. Otra cosa que hicimos fue montarle un volante de inercia aligerado, que este en caso concreto es en aluminio. ¿Esto que provoca? Provoca que haya menos inercias, con lo cual tenemos más aceleración y por otra parte en retenciones también se retiene, o sea, hace más retención, ¿vale? Entonces, montamos ese motor y la característica que tiene es, bueno, hubo que modificar el sistema de inyección, a nivel que hubo que hacer una caja de aire específica para que entrara en el depósito original de la 851 y que al mismo tuviera gran volumen. Esta caja de aire proviene de los tiempos de la RAP, que fabriqué unas cajas de aire específicas para la RAP de gran volumen. O sea, la ventaja que tiene es que tiene más capacidad que el de serie, que digamos que llegaría por aquí porque lo que hace es cubrir en los cornetes, y esto lo que hace es que coge todo el cuerpo de inyección. Luego lo veréis en la parte que haremos superior. Entonces, al quitarle la bomba de gasolina interna del depósito, que daba bastantes problemas, la bomba de gasolina de la 851 era muy delicada, entonces tenías que estar constantemente sacándola, reparando, cambiando. Entonces, le hemos metido un sistema de bomba exterior, que es esta de aquí, que da 10 kilos de presión. 10 kilos de presión. Es externa, lo que se llama una bomba externa, y da 10 kilos de presión. ¿Veis? Aquí va el conducto y va a esta pieza que es un regulador de presión. Con lo cual nosotros tenemos la posibilidad de poner la presión que queremos que entre al cuerpo de inyectores. Normalmente estándar, estas motos tienen 2.4 atmósferas, 2.4 kilos, digamos, de presión de la gasolina, es lo que le entra. Nosotros la subiremos de esa magnitud porque ganas potencia, metiendo la gasolina a presión, ganas potencia, ¿vale? Bien, en esta parte de aquí montamos parte de la instalación de carreras, es una instalación específica de carreras, que también montaba en su tiempo en la RAD, que en su momento se vendía para las 999. Vale, entonces aquí podéis ver el soporte de batería, que son baterías de litio. Utilizamos baterías de litio porque estás ahorrando. Una batería normal viene a pesar a casi 2,5 kilos o tal, y esta es una batería que pesa escasamente 600 gramos, con lo cual te ahorras ya 2 kilos aquí. Los relés, tienes el relé, el fusible general, y lo que sería el relé del arranque, del motor de arranque que va aquí. Vale. A nivel de refrigeración, porque es muy importante que el motor, sobre todo en una carrera de resistencia, esté a su temperatura de funcionamiento. Una buena temperatura de funcionamiento en un motor de estos refrigerados por aguas es alrededor de los 90 grados. Todo lo que subas a partir de 90 grados estás bajando de potencia por calor. Entonces, en este caso, montamos un radiador de mi colega Claudio, de RChi Radiators, en el cual es más grande y luego tiene un sistema nuevo. Estos son los primeros radiadores que ha hecho él, que tienen muchísimas celdillas, con lo cual hay más superficie de intercambio de calor con el aire. Entonces se montó. Lleva también lo que es radiador de aceite, que es el de la 999, que es más grande que el de la S4RS. Y bueno, para ayudarle también, si en un caso, por ejemplo, porque en carreras nosotros no llevamos termostato, ¿vale? Entonces va con tuberías, que luego os enseñaré, va directamente el vaso del agua.
En el caso, por ejemplo, pues tú imagínate una carrera, digamos, en un circuito donde hace calor, por ejemplo un Jerez, ¿no? Un verano, agosto, 40 y tantos grados y tal, estás parado, arrancado, lo que sea, o empieza a subir la temperatura, hemos puesto un ventilador auxiliar, uno de los ventiladores que normalmente lleva Ducati, hay algunos que llevan uno o dos, nosotros hemos puesto uno para ayudar. Ya te digo, esto va a ser para casos puntuales, ¿eh? Simplemente esta moto solamente con el radiador ya tiene que funcionar perfectamente. Lo que pasa es que también nos curamos en salud, estamos hablando de carreras, pues que a lo mejor son, no sé, desde 4 horas o un día te plantas a hacer una de 24 horas y resulta que corres en un sitio súper caliente. Bueno, pues tenemos la solución. Vale, por otra parte se montaron también semanillares a diámetro 50, pusimos puño rápido de dominó, lleva lo que es la botonera del arranque, pero bueno, casi todo esto lo veremos cuando veamos la parte superior. Lo importante, por ejemplo, lleva bombas que esta en concreto son, por ejemplo, las lleva las 1098, que son de gran capacidad, son una 16, normalmente las radiales que te venden, por ejemplo, de competición empiezan 19, 20 y tal. Bueno, esta es una 16, va de sobra, porque las pinzas además son las originales, hemos puesto pastillas sinterizadas, que son las que hay que colocar con estos discos. ¿Vale? Lleva manetas también regulables y plegables en caso de caída. En la parte delantera también montamos un reloj de Avial Composite también, que ya os lo enseñaré cuando hagamos la toma superior. Bien, en la parte de atrás, como os comenté, había los anclajes del subchasis. El subchasis es de aluminio, es uno de carreras que pillé en mi amiguete US Frame, que es el que te digo que hace también réplicas de chasis, pero bueno, esta vez solamente le hemos comprado el subchasis. El subchasis es uno de 851 y es de aluminio, pesa nada. No ha habido que hacerle ninguna modificación para colocarla porque ya entraba, digamos, en los anclajes estándar que ya habíamos colocado con las especificaciones de la 851, con las propias medidas, ¿no? Lo único que lleva es aquí un soporte de la bomba de gasolina exterior para cogerla, que nos sirve también un poco de refuerzo, y luego en la parte superior hemos puesto también una plancha para que coja lo que es el asiento. En la parte trasera, veis aquí, esto es lo que se llama, digamos, es el desvaporizador del aceite. Es un tubo que sale de lo que es propiamente la válvula del desvaporizador. El motor crea una presión dentro y el aceite... ¿Qué pasa, enano? Venga, va. Sí, no. ¿Vamos? ¿Vale? Sí, ya lo sé. El motor crea una presión de aceite y hay calor. El aceite se vaporiza. Entonces, normalmente hay que tener una salida porque si no crearía tal presión que incluso el motor, digamos, reventaría. ¿Cómo? Pues a nivel de las juntas empezaría a salir aceite y tal. Esto es lo que hace que lo que haya de presión del aceite salga. Entonces normalmente antiguamente se ponía ahí una especie de filtro como este y pum, iba a la calle, ¿no? Luego lo que pasa es que ya se empezó a obligar a que fuera a un depósito. En carreras se pide que vaya a un depósito y luego ya lo último, por temas ambientales y tal, lo que hacen es que vaya directamente a la caja del aire, que lo veréis en todas las motos actuales, va a la caja de aire. Que bueno, te digo, es una normativa ambiental más que nada. Pero ¿cuál es el problema? Que tú al final estás metiendo aire caliente dentro de la caja del aire y eso no lo queremos. Nosotros lo que queremos es que entre aire fresco, ¿ves? Como aquí, ¿veis? Esta es la entrada de aire. En este caso no hemos puesto los canales de aire que lleva la 851, que además es un diámetro ridículo, y esto funciona y no te complicas la vida, ¿vale? Entonces, si tú metes aire caliente, pierdes potencia, porque estás metiendo aire caliente a la mezcla. Con lo cual, nos quedamos con la opción intermedia, que es montamos un tubo con una cámara tranquilizadora, donde aquí, digamos, en teoría, el aceite se va enfriando, condensa y entonces se convierte otra vez en líquido, ¿vale? Y lo que queda de aire caliente o de presión sale por aquí. O sea que al final la función de quitar presión al cárter lo hacemos a través de aquí. Y aquí condensa
y el poco aceite que puede recoger se queda aquí y luego se vacía. El problema es cuando tienes mucho aceite, pero eso es porque tienes un problema dentro del motor, es un problema a lo mejor que pasa con presión al cárter y entonces es cuando pasa aceite fuera, entonces ya hay que desmontar. Con esto tienes más que suficiente para tema carreras, no hay ningún problema. Todo está hecho también con especificaciones para que pasen las inspecciones de los comisarios de carrera, la inspección técnica para que pueda correr. Bien, ¿qué pasa, enano? Bueno, aquí, por otra parte, hemos metido unas estriberas que son regulables, ¿ves? Esto es excéntrico, con lo cual tú puedes ponerle la altura del pie donde quieras. Igual que esta, también es excéntrica. Son unas estriberas que hace la casa Ducavac italianas y están mecanizadas en control numérico, ¿vale? Y bueno, con latiguillos frentubo que son de Kevlar, ¿de acuerdo? Además son modulables, tú les puedes poner los ángulos que tú quieres y tal para poderlo hacer totalmente a medida de lo que tienes. Colocamos una barra de refuerzo para hacerlo flotante la pinza. En este caso no es 100% flotante porque no lleva, digamos, casquillo, pero sí hace que una pequeña función, digamos, a nivel que siempre está colocado también en el plano del disco, que es la función que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la pinza original de la Monster, que es lo que llevaban en carreras. Igual que las delanteras, también es lo que montaban el equipo de origen de Monster, de la famosa pinza, digamos, de 4 pastillas independientes que llevaban, por ejemplo, pues 916 y tal. Es mejor que la que llevaba la 851 de serie, que era de 4 pistones, pero llevaba una pastilla toda de sola, ¿no? Entonces, esta tiene 4 pastillitas que se mueven independientemente. Vale, en el caso de la suspensión, veis lo que es el balancín de la suspensión, ha sido aligerado, es de aluminio, y lleva un amortiguador que es de ISS, que le han hecho aposta para esta moto, con la regulación en compresión, extensión, la tenemos todo a mano aquí para poderla modificar, ¿eh? Con lo cual hubo que hacer también unos anclajes en el subchasis para meter lo que es la regulación, que va también con su aceite presurizado. ¿Vale? Entonces, todo esto está hecho a posta para esta moto. El basculante es uno pues en este caso es de Monster, que lo tuve que modificar aquí para meter un eje de 25. Porque la Monster lleva eje de 20, entonces me pareció un poco serio, ¿no? Un diámetro tan pequeño, y quise meter un eje que se montó posteriormente, que eran los de diámetro 25. Bueno, las 851 en aquella época corrían con 20, tampoco pasa nada. Pero bueno, me pareció más fiable meter uno de 25, con lo cual hubo que modificar este anclaje, que es donde pasa la corredera del tensor. Y nada, y se metió una llanta de una ST, esto es de una Sporting, ¿vale? Se tuvo que ajustar y tal, y sin problema. Esto que veis por aquí son los anclajes de la carrocería, que hubo que hacer todos a mano y tal. Vale, vamos al tema del escape. El escape, como veis, es súper alto, súper alto. Esto es lo que se llama un Roche réplica. ¿Por qué Roche réplica? Porque los primeros escapes altos los llevó Raymond Roche cuando ganó aquello en el año 90, en el 90, eran altos, muy altos, no eran bajos, como luego pasó a la serie que eran bajos. Entonces estos se llaman los Roche réplica, ¿vale? Que es de la casa sin motor, fibra de carbono, y entonces tiene una particularidad, es que aquí, sí, aquí, vamos, ¿se ve? Aquí, bien, bueno, lleva lo que es un sistema de compensadores. Normalmente los escapes sale, digamos, cada cilindro independiente llega un momento en que se juntan y luego se separan. Esta parte que se junta sencillamente que se llama compensador, es para que uno tire del otro, ¿vale? Por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, el tema del ralentí, para que el ralentí estuviera perfectamente y tal, y luego posteriormente también es a nivel rendimiento, pues un poco para igualar el rendimiento del delantero con el trasero. Bueno, pues en este caso es una modificación, una evolución que hicieron, que tiene 2 compensadores, uno que va aquí delante y otro que va aquí atrás. Y en su momento era lo máximo en escapes, lo máximo.
es en acero inoxidable de 1 milímetro de pared, pesan muy poco, y luego hubo que hacer una modificación porque el de serie pasa por aquí en medio, con lo cual no choca con la copa base, así que hubo que llevarse todo el tubo por detrás, como llevan en las 999, que lleva el escape que pasa por detrás y luego sube. Luego os lo enseñaré del otro lado, ¿vale? Y posteriormente pues hubo que hacer todas las curvas y tal otra vez, y ajustar lo que son los silenciosos para que llegaran a su punto de anclaje, justo el que te indica el propio subchasis, ¿vale? Se hicieron unos tirantes en aluminio para sujetarlo porque lleva 2 puntos de ataque, o sea, porque si esto se queda suelto al final se rompe. Bien, tenemos uno aquí en la parte donde irían las estriberas, digamos estándar, en una versión biplaza, y luego en la parte de atrás que está preparado para llevar estos anclajes de lo que se llama la Roche réplica. Atrás le hemos colocado un piloto, porque es una moto de resistencia, y lleva luz trasera y luz delantera, que luego os enseñaré también. Vale, así que hemos puesto un piloto trasero de LED, que no me acuerdo de dónde es, pero bueno, puede ser hasta de un tractor. y está hecho de tal manera, en resistencia normalmente estás obligado a llevar 2 luces. ¿Por qué? Porque si se funde una, tienes la otra, ¿vale? En resistencia siempre piensan en el tema de la seguridad, o sea, y que además no tengas que parar para reparar y tal, ¿no? Entonces, en este caso está hecho, tiene luz, posición y freno, entonces se ha aprovechado las dos líneas de LED para conectarlas, de tal manera que si un día me falla una línea de LED, siempre tenemos la otra y podrá seguir funcionando iluminada, cumpliendo el reglamento. Vale, pues la otra particularidad que tiene, lleva un guardabarros trasero en fibra de carbono, que también he fabricado yo, es una réplica del original, pues para este basculante, porque parece que todos los basculantes de Ducati son iguales, pero al final no son iguales. Con lo cual este está hecho a posta para este basculante y lo hemos hecho en fibra de carbono, así cortito, que cubra lo imprescindible, ¿no? Bien, pues por este lado yo creo que está todo dicho, así que vamos a dar una vuelta a la moto y vamos a hablar del otro lado. Pues nada, ahora vamos a ver el lado izquierdo de la moto. Vale, pues nada, empezamos las tijas de la Monster, la rueda también de la ST, los discos Discachati, la bomba de embrague que es plegable y regulable, ¿vale? Aquí está la botonera que maneja lo que es la luz, que iría aquí, y el ventilador, o sea, para colocarlo a voluntad. Y luego lleva aquí un mando para hacer funcionar el lap timer, porque tiene el lap timer, o sea, puedes coger el tiempo en 25 vueltas en este reloj, en el Avial Composite. La araña, que esta araña es de aluminio, es una araña en su momento que compré, realmente es de una 900 SS de carburación, pero los anclajes, esto es muy parecido a la de la 851 auténtica, con lo cual pues la compré y luego la hemos modificado para poner los soportes del carenado, y bueno, hubo que hacer los anclajes en la pipa de dirección porque era una Monster que no lleva araña, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha habido que hacerlo. Hemos hecho alguna modificación a nivel del soporte de lo que es el cuadro y listo, pero por lo demás, pues prácticamente va perfectamente. Al poner el cupolino original de la 851, pues ves que casa perfectamente porque, bueno, claro, esto son cosas que sabes cuando trabajas mucho con Ducati. Hay muchas piezas que son intercambiables, una prácticamente que sirve al 100% y otras que con muy poca modificación te vale. Eso es parte del secreto de poder hacer motos como esta. Vale, pues siguiendo por aquí, tenemos el fabuloso radiador de mi amigo Claudio, que es más gordo, es más alto, o sea, hay más superficie, y luego el tema de las celdillas que os he comentado, que es una nueva tecnología con muchísimas más celdillas, digamos, por centímetro cuadrado que lo que se hacía antes, que era poner, digamos, doble radiador. Entonces esto es tan eficaz o más eficaz que ese sistema. Lo vamos a estrenar con esta moto. Luego va todo el circuito, toda la circuitería de tubería, de lo que es el retorno y la mandata, como se dice en español, el envío del agua, de la bomba del agua, refrigera y se mete a las culatas. Vale, en este caso,
bueno, ha habido que hacerlo también a mano todo porque no coinciden los tubos que tienen de origen. Aquí normalmente viene un termostato y tal, todo eso se elimina, se elimina porque, como os comenté, en una moto de carreras el agua va a cañón, o sea, entra, pum, y sale, y ya está, no hay más. Esto lo hemos puesto sencillamente para que en un caso en el que, pues por ejemplo, circuito de Jerez, verano, 40 y tantos grados, y resulta que la tenemos para allí y empieza porque no le pasa aire, bueno, pues lo ponemos y bajamos la temperatura. Pero vamos, que no tendría por qué llevarlo, lo hemos hecho como precaución. Vale, entonces todas las tuberías las hemos hecho más directas y, como veis, hemos intercalado unos tubos de aluminio, que es del material que se utiliza en los radiadores, precisamente porque esto también es refrigerante, o sea, esto refrigera. La goma no tanto, la goma es casi más aislante, pero esto hace intercambio de calor también con el agua, entonces también refrigera, ayuda, ¿vale? Y es bastante más rígido que el tema de la goma. Bien, aquí ves la entrada del aire que os comentaba que hemos hecho en el airbox, que hemos tenido que hacer aposta para la moto. Y tema de aquí tienes lo que es el pistón empujador del embrague, que está hecho con bretones. Lo que pasa es que esto hay una evolución también, hay unos pistones empujadores de mayor paso, con lo cual te hace más blando el tema del embrague, que probablemente sea una evolución posterior que haremos. Protector de piñón, que en este caso hemos optado por uno, este es uno de Diabel estándar de plástico, que lo hemos cortado y acondicionado y queda, vamos, como si fuera el campeonato del mundo. Y luego estribera con el cambio, bien, lo mismo, es regulable, es decir, que podemos ponerlo más para atrás de lo que es el soporte, la estribera, podemos ponerlo más atrás, más baja, más alta y en correspondencia. Y bien, y luego está aquí, digamos, el trabajo que os comentaba del tema del tubo. Bien, aquí, como veréis, hemos tenido que pasar el tubo por detrás de la copa basa para llevarlo hasta aquí y entonces meter los compensadores con el que baja de ahí, ¿de acuerdo? Porque esto, digamos, estándar, el que te venden normalmente, va por el centro y no vale. Estas son las tomas de CO para cuando se hace el mapa, ¿vale? Para verlo, la sonda lambda, perdón, para meter sonda lambda y hacer el mapa. Porque este ahora mismo no funciona con sonda lambda todo el rato, eso, digamos, ya es una evolución. Entonces, lo que utilizamos la sonda lambda es para hacer la programación del mapa. Que aquí veis que está lo que es la otra parte eléctrica del cambiado de carreras, ¿ves? Aquí está lo que es la centralita, el regulador, y no hay nada más. Bien, esto, en este caso hemos utilizado una centralita que proviene de una 749, que la hemos, digamos, craqueado, es decir, la hemos vaciado, porque evidentemente es una estándar que viene con una codificación. Ya sabéis que en Ducati el cuadro con la llave y con el reloj dialogan, entonces si cualquiera de las tres partes está averiada o no funciona, ya no funciona nada, hay que cambiarlo todo. Entonces lo que hemos hecho es, digamos, liberar la centralita y le hemos cargado un mapa, que en este caso está, digamos, primero partimos de uno, por ejemplo, digamos, de triple 9, y a partir de ahí trabajamos en el banco y con las curvas en 3D, pues le vamos modificando la curva de potencia del encendido y todo para ir llenando. O sea, se ve, es muy bonita, además, cuando se hace la programación de la centralita. O sea, tú vas moviendo parámetros y entonces te aparecen unos mapas, ¿sabes? Pero vamos, en 3D, con unos valles y tal. Entonces tú vas limando asperezas para que no haga así, digamos, para que sea todo redondo y tal. Normalmente lo que buscamos nosotros no es tanto la potencia en la parte alta del motor como llenar la moto, porque realmente esa es la parte que tú en carrera vas a utilizar. O sea, cómo entras en la curva y cómo puedes salir desde el momento porque estás lleno, sin tener que estar a lo mejor jugando con el cambio. Esa es la ventaja que tiene hacer un mapa, digamos, que esté modificado en todos los rangos. De hecho, se hace en rangos de prácticamente de 100 revoluciones. Cada 100 tú puedes ir modificando la curva, o sea, con lo cual tienes una curva súper llena y súper coherente,
Normalmente los resultados que hemos obtenido muchas veces son en esas partes de los medios, prácticamente unas diferencias de 15 caballos con el estándar, pero en potencia máxima pues no son 15 caballos, a lo mejor es algo menos, pero vamos, es lo que te digo, no importa, lo que nos importa son los 15-20 caballos que puedes sacar en la parte media, que es donde tú vas a ganar la carrera. Bien, parte trasera, pues lo mismo, el basculante que os he comentado. Aquí ha habido una particularidad también. Normalmente en Ducati hay dos tipos de piñones, por decir una manera, que va en correspondencia al basculante que lleva, porque ha habido que alinear la corona con el piñón, con lo cual ha habido que darle la vuelta al piñón, que es un piñón que es para este tipo de estriado digamos, de los motores de 8 válvulas. Entonces ha habido que alinearlo, meterlo, porque la otra opción es coger y el separador que hay que va a cárter, pues hacer la medida para llegar con el piñón, digamos, para que quede bonito con su, digamos, con el truncho que va en el piñón, para que quede alineado. En este caso lo único que hemos hecho ha sido darle la vuelta, es un piñón aligerado, y entonces va perfectamente con la línea, está alineado con la corona, está calcado. Vale. La cadena es una Regina Oro reforzada con retenes, porque en este caso estamos hablando de resistencia, no de velocidad. Entonces lo que nos interesa es que dure, que la cadena dure, no una carrera, sino varias carreras, y son carreras de horas, con lo cual necesitamos que dure. Es paso 520, normalmente esta moto estándar en Ducati siempre utilizan un 525 y yo suelo pasarlo a 520 porque te roba menos potencia, ¿vale? Roba menos potencia. Por otra parte, el desarrollo, aquí hemos metido un 14 y aquí lleva un 37-39, o sea, que está hecha tanto para velocidad. Normalmente el piñón de 14, si tú lo pones en una Ducati, la sexta la puedes utilizar mejor. O sea, está más llena la sexta. De hecho, acelera más y ves que además tú metes la sexta gas, acelera todavía y notas velocidad. Normalmente la sexta en un vehículo estándar de Ducati es un overdrive, por decir de una manera. Vale, entonces 14, metemos 14. Atrás iremos viendo el tema de desarrollos, pero he querido contar con un 37, que con el 14 serían tres dientes más atrás, que sería prácticamente un 40, o sea que está perfecto. Va a tener aceleración y velocidad punta. Bien, pues lo que es de este lado prácticamente está todo visto. Así que ahora vamos a pasar a ver una parte superior de la moto en la que vamos a ver más cosas técnicas. Ahora venimos. Este es el bote de expansión del radiador de agua. ¿Vale? Como veréis, es de tamaño bastante pequeño, es el que se utiliza en competición normalmente. No hace falta tampoco que tengas una bañera, como hablábamos también del depósito de expansión del aceite. Vamos, es que si se te va más agua de esto es que tenemos un problema en el motor, ¿vale? Entonces con esto es lo básico para que si hay en un momento puntual una salida, una sobrepresión de agua, llegará aquí, lo mismo, se tranquilizará, saldrá por la válvula el gas y se queda el líquido aquí, ¿eh? Esta es la válvula y tal. Así que bueno, pues es lo que hay, poco peso y ya está, y práctico. Vale, otra característica que hemos hecho también es, como veréis, no hay tapa que cubra las correas de distribución. Bueno, esto la función que tiene normalmente es para bajarle la temperatura a las correas. Esto cuando está en funcionamiento girando, evidentemente mete calor. Al estar calientes, lo que es el neopreno de la correa pierde, digamos, su elasticidad, o sea, se estira, se tensa y tal. Entonces, la función es que se enfríe, que le pase aire y lo enfríe. Vale, mucha gente dirá, bueno, pero ¿se te puede meter algo dentro? Bueno, pues mala suerte, ¿entienden? Normalmente en un circuito no tiene por qué meterse dentro nada. Así que se hace como, digamos, toda la vida se ha hecho en carreras con Ducati. Se quita las tapas y fuera, ¿vale? Es una cuestión para que refrigere la correa y la tengamos siempre la tensión adecuada con sus tensores. Bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido aligerar la tapa, más que nada para que le entre aire. O sea, es fundamental que la temperatura en todos los órganos
esté baja o en su temperatura adecuada. Si tú esto lo cierras, pues entonces se acumula aquí el calor de motor, del embrague y tal, más luego toda la, ¿cómo se dice? El ferodo, el material, digamos, de fricción, se queda por aquí. De esta manera todo sale y queda refrigerado y baja temperatura. Hemos puesto un plato empujador también aligerado y un sistema también bastante novedoso de un colega mío lituano que tiene enganchado todos los platillos para que todo entre en el mismo tiempo. Está planteado en un momento dado poner un embrague antirretención, que es fundamental en carreras precisamente para evitar los rebotes de rueda trasera cuando haces reducciones fuertes. Pero bueno, lo primero que hay que hacer en un embrague en seco es que refrigere, y para eso hay que hacer agujeros por todas partes para que entre el aire y se vaya el calor. Pues vamos a empezar a ver detalles desde la parte superior de la moto para que veáis. Vale, este es el piloto que va gobernado por un botón, ¿ves? Entonces tenemos aquí dos filas de LEDs que están luciendo ahora mismo idénticas, que sería posición y freno, ¿vale? Por si, como os he comentado, una se funde, pues siempre queda la otra. Bien. Lo que eran los soportes de los escapes de los Roche réplica, como veréis, van altísimos y tal, y es muy macarra de la época, está muy bien. Aquí tenemos lo que es el bote de expansión del desvaporizador del aceite, que va con su, pues eso, con su filtro de aire. Realmente es un filtro de aire que se pone en los desvaporizadores para que salga el aire, respire, coja aire o deje escapar el aire y no se vaya el aceite. La goma tiene que ser una goma además de unas características especiales para que aguante el vapor de aceite, que es muy caliente, es muy caliente. No puedes poner cualquier goma porque se cuartea y se rompe. Esta es una goma especial, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería la bombona de regulación, ¿vale? Con el soporte que ha habido que hacerle a posta para poderlo colocar, ¿eh? Que aquí tienes la regulación, que está en el otro lado, la regulación de extensión y compresión, ¿vale? Ven, aquí, ¿ves? Ahí se ve las regulaciones, ¿de acuerdo? Que están a mano también con un destornillador, todo a mano, como en carreras, para que se pueda actuar. El balancín, que está todo aligerado en aluminio, y el amortiguador que ha hecho ISS especialmente para la moto. Vale. Aquí ya lo siento, bueno, esto es el famoso subchasis de la 851 en aluminio de carreras, que tiene este refuerzo para que aquí vaya el asiento, y este otro que es el soporte de la bomba de gasolina. La bomba de gasolina, que es externa, es una Walbro y da 10 kilos, 10 atmósferas. Perdón. Vale, esto es parte de un sistema de grifo rápido que el resto va en el depósito para que tú quitas, y como aquí, ¿ves? También tenemos el del otro lado del depósito, porque este en concreto, coge la gasolina al depósito, la pasa por aquí, la envía, pasa por el cuerpo de inyectores y lo retorna al depósito el sobrante, ¿vale? O sea que esta es, en italiano se dice la mandata y el ritorno. Vale. Bien, aquí os voy a enseñar lo que es el airbox por dentro. Va con 4 tornillos, una tapa, y aquí tenemos el sistema, ¿vale? Que son los dos cuerpos de inyectores con un puño rápido, ¿vale? Y aquí podemos ver todos los tubos, lo que es la entrada, el retorno, está todo marcado, los cables de cada inyector, el sensor del TPS, está todo aquí. Entonces, como podéis ver, está metido absolutamente todo el cuerpo inyector, ¿vale? O sea, normalmente de serie viene que el airbox empieza desde aquí, hay muy poca superficie. Este tiene un volumen bestial, que es lo que normalmente se utiliza en carreras, que haya bastante volumen de aire. Aquí hay caballos también, ¿vale? Aquí está la parte filtrante, ¿ves? Que es la entrada de aire, que está aquí, ¿lo veis? Esto es. Entonces, bueno, ha habido que modificarlo todo, ¿ves? Que aquí hay un cajeado, porque es el cajeado para que pueda entrar la bomba de gasolina. Perdón, el regulador de presión, ¿ves? Que es este de aquí.
Vale, más adelante, esto es parte, digamos, de los refuerzos que se han hecho. Estos son los soportes delanteros del depósito, que llevan sus silent blocks. Y aquí se ven las X que hemos hecho de refuerzo del chasis. Estas de aquí. Vale. Otra que hemos metido, también otro refuerzo, es este, que al mismo tiempo sirve para meter las lengüetas del soporte de depósito. Y luego tenemos aquí el sistema de lo que sería el cierre del depósito, que va con una goma en plan antiguo. El depósito tiene aquí un tetón, esto va así, ¡pop!, y sujeta el depósito, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la llave de contacto, el on-off, que funcionaría así, ¿ves? Primero damos on, suena la bomba hasta que carga, y aquí ya tenemos el reloj, que vamos a ver cómo carga. Hace un check-in, ¡pop!, y ya está. Esto de aquí ya es para el lap timer, ¿de acuerdo? Aquí nos está dando temperatura ambiente, pero es temperatura de motor. Ahora mismo el motor está como todo aquí a 17 grados. Cuando va subiendo, pues tendremos, cuando se va calentando, va subiendo la temperatura. Nos marca también el punto muerto, presión de aceite, luz, y ya está. Simple. Vale. Aquí tenemos la botonera, donde tenemos el botón de la luz, ventilador, que lo accionamos y ya tenemos, en caso de que se caliente. Todo es manual, y este es el pulsador del lap timer, o sea, que es manual, no lleva un sensor, por ejemplo, otros que toma la señal en el muro PIT y tal. No, esto tú te marcas una referencia que podría ser la línea de meta, y cada vez que paras, pulsas, y entonces vuelve a contar, y al final tú te descargas todos los datos de cómo has hecho las vueltas. Vale, aquí están los botecitos de hidráulica, que son pequeñitos, porque no queremos peso, y porque realmente con que haya hidráulico aquí nos funciona. O sea, esto no se va a vaciar, ni se evapora, ni nada. Igual que el de freno, lo único que va a bajar es cuando las pastillas se vayan gastando, entonces, bueno, pues nos indica, pero no lo rellenamos, lo que haremos es cambiar las pastillas. El líquido siempre está igual, lo único que lo cambias es cuando pierden sus propiedades, cuando se oscurece por el tema sol y tal, y tiempo. Vale, aquí tenemos todo lo que es la parte, digamos, que quedaría del cableado de carreras, el sensor de presión de aire, y listo. Aquí iría el carenado. Este es el conector de la luz delantera, y listo, no hay más. Las tijas, como os he comentado, son ¿de qué es esto? Unas tijas de Monster, creo recordar, y las suspensiones de la 7.2. Listo, discos, todo. Y luego neumáticos, hemos estado montando los Sport Attack, estos en concreto son los Sport Attack Continental Attack 2, el Race. O sea, esto es un neumático de circuito para carreras. Bueno, pues lo que es de la parte técnica, esto es lo que hay. Y ahora empezaremos a montar la carrocería de la moto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a montar la carrocería de la moto, y vamos a ir primero con el depósito. El depósito es un depósito que puedes sacar el molde de un original de 851 de la primera serie, porque son muy difíciles de encontrar. Y entonces, bueno, pues hice un molde para sacarlo en fibra de vidrio. Otra cosa importante es que el depósito, como ya os comenté, no lleva la bomba de gasolina dentro por los problemas que da, y por eso hemos colocado la bomba de gasolina externa. Con lo cual, lo único que tiene son dos salidas de gasolina, dos pitorros donde se meten los tubos de gasolina, que se conectan al circuito por unos, lo que se llama un grifo rápido. Vale, pues vamos a proceder a meter el depósito. Os comentaba, estos son las hembras, ¿ves? Que tiene aquí los cierres, que tú le das aquí y entonces salta y te llevas, sueltas la toma de gasolina. Lleva dos anclajes para estos puntos de aquí. Ha habido que hacer, esto es una mezcla, digamos, sistemas de anclaje entre los 851, 888 y tal, ¿vale? Esto lo llevan las primeras 851, con lo cual ha habido que hacer los puntos de anclaje, los separadores,
y aquí la parte de cogida atrás. Vale. El depósito es en fibra de vidrio, vamos a empezar a montarlo. Entonces lo colocamos más o menos por ahí y entonces metemos, ¿ves? ¡Clac! Uno. Y de aquí, de este lado, lo hacemos así. ¡Clac! Ya lo tenemos. Bien, vamos a quitar aquí el ceiling block. Entonces, anclamos primero de aquí. Ahí estás. Bien, ya lo tenemos. Aquí iría con este ceiling block que hemos hecho a posta y que le metemos el tornillo. Muy bien, vale. Cosas que tiene el depósito, como veréis, lleva una banda transparente, que esto es para ver el nivel de la gasolina. O sea, cuando está lleno de gasolina, pues tú vas viendo el nivel aquí. O sea, pues desde el mínimo hasta el máximo. Porque no lleva un nivel de gasolina aquí en el cuadro. Porque hemos eliminado también lo que es el aforador. Es sencillamente, bueno, pues es intuitivo. O sea, lo ves y ya está. Vale, otra cosa que hemos hecho es el sistema de anclaje delantero, que lo llevan también las motos de carreras, digamos, de los años 70, 80, incluso 90, que va por una goma. Veis que hay un tetón que hemos colocado, luego lleva dos tetones también en lo que es el chasis y va con una goma. Lo haces así y ya no se mueve el depósito. Es el tapón de gasolina de doble tapón de tipo resistencia. Normalmente los tapones de resistencia son de este estilo, ¿vale? Que es así. Entonces hay dos. ¿Por qué? Porque normalmente el enchufe, digamos, lo que es cuando se recarga gasolina, lleva dos tubos que meten sobre esto baja y se mete la gasolina. Pero en el otro lo que hace es absorber el aire, con lo cual en prácticamente, pues no sé, un minuto se ha metido casi 20 litros. Vale. Evidentemente esto para la calle, que la calle no sirve, tienes que poner un tapón, digamos, convencional. ¿Ves? Como este. Todo mecanizado. Metes aquí y ya tienes, pues, meter gasolina. Entonces, en este caso hemos hecho un mixto para que en carreras utilice el que más le convenga. ¿Vale? Porque a lo mejor no tienen este sistema y entonces pues lo hacen en la vía tradicional. O también puedes utilizar este sistema con un solo tubo. Lo que pasa es que como no tienes la absorción, no hace vacío, digamos, no hace succión. Entonces, bueno, pues es más lento. Vale, pues ya está. Bueno, esto os fijáis que aquí hay una junta en corcho que es muy genuina y es uno de los mejores aislantes en juntas que existe. Y esto se hace precisamente para que no salga la gasolina entre la unión entre el tapón con el alojamiento en el depósito. Y aquí está. Tricolore by XTR, porque la moto se llama Tricolore. Bueno, pues hemos colocado ya el colín, fijado bien el depósito y el colín. Bien, el colín realmente es de una 888, la diferencia está en esta forma de aquí, porque en la 851 viene aquí. ¿Cuál es el problema del colín del 851? Que no puedes colocar las estriberas, porque lleva otro soporte de estriberas diferente en el chasis original del 851. Entonces, realmente, aparte de la línea, es mucho más fina, evidentemente es más moderna de la 888, y me gusta más cómo queda. Entonces, como al final la moto la tengo que hacer como a mí me gusta, pues es lo que hemos hecho. Hemos mezclado un depósito que es un 851 de la primera serie, con un colín de 888, ¿vale? Para que podamos meter las estriberas retrasadas que teníamos, que son comunes a la Monster, son de ataque Monster, ¿vale? Otra característica tiene, hemos tenido que hacer los asientos, están hechos a mano también y tapizados, o sea, no son los originales, porque otras cosas son muy difíciles de encontrar y aparte son carísimos, con lo cual lo que hemos hecho ha sido fabricarlos y están tapizados con tejido antideslizante, para que te agarres bien y puedas luego tumbar y tal, ¿vale? Entonces, bueno, tienes tu respaldo y el asiento. El color negro que tiene el colín son los dorsales precisamente de resistencia, que son de color negro con número blanco. Ahora vamos a proceder a montar ya el carenado. Bueno, pues ya tenemos el carenado montado,
que es un carenado de... Es que si no me corta la cara. Es un carenado de 851. Este sí es de 851, ¿vale? Completo. Con su plexi, hecho a medida, todo. Perfecto. Vale, como veréis, la decoración que tiene es de una tricolore. Lo que hemos querido hacer es un homenaje a la primera 851 del año 89, que fue la tricolore, que era, pues eso, la bandera italiana. Lo que pasa es que hay ciertas variaciones respecto a la original. De hecho, es una moto que también me he inspirado en una que se preparó vía NCR para correr en Estados Unidos, que tenía los colores un poco más así. Esta es la moto. Tricolore.